Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos sobre el Poder Judicial en México, a cargo de su servidor Óscar Rivera Espinosa, de la materia Teoría General del Proceso, del tercer semestre, Grupo A, en la licenciatura en Derecho en la Universidad Álvar del Estado de Puebla. El Poder Judicial en México. Bueno, para esto debemos entender primero o identificar qué es el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial es el que cuenta con atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás poderes. Bueno, este poder se creó a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en 1827, en la cual se estableció un capítulo denominado Bases Generales para la Administración de Justicia. Este poder es uno de los tres poderes en los que se sustenta la autonomía estatal. Los integrantes de este poder son, entre otros, los ministros de la Suprema Corte de la Nación, los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados del Tribunal de Circuito Colegiado y Unitario y, por último, los jueces de distrito, los cuales ellos son los responsables de interpretar las leyes, resolver controversias que surjan entre particulares cuando se trate de asuntos de competencia federal y de intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales y en resolver conflictos entre autoridades, por ejemplo, cuando se alegue una invasión en su ámbito de sus atribuciones. Para esto encontramos el primero, que son los ministros de la Suprema Corte de la Nación de la Justicia. En México, la Suprema Corte de la Nación es el máximo tribunal encabezado del Poder Judicial de la Federación, la cual la Suprema Corte forma parte del Poder Judicial, que es un organismo instaurado por la Constitución mexicana para proteger los derechos fundamentales explicitados en dicha Constitución. Después encontramos lo que son magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este es un órgano que es especializado del Poder Judicial, que es encargado de controversias en materia electoral para proteger los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. Después encontramos lo que son los magistrados de los tribunales de circuito colegiados y unitarios. Los tribunales colegiados de circuito son órganos judiciales cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen en garantías individuales. Una de sus características es que este órgano es especializado en distintas ramas del derecho, lo cual le corresponde a 3 magistrados o magistradas. Y entre sus funciones está en resolver mediante votación en juicios de amparo, tanto directo, que es recursos de revisión, recursos de queja, los cuales son conflictos de competencia que se susciten entre los tribunales unitarios de circuito o juzgados de distrito de la jurisdicción en los juicios de amparo, etc. Después encontramos lo que son los tribunales de circuitos unitarios, los cuales son órganos jurisdiccionales presididos por un magistrado o magistrada. Y entre una de sus funciones está el resolver recursos de interpuestos en contra de resoluciones de juzgados de distrito, así como promovidos contra actos tribunales unitarios de circuito. Y después encontramos lo que son los jueces de distrito, los cuales son órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial, y estos están a cargo de un juez de distrito y por el cual es auxiliado por secretarios
actuarios y otros empleados, la cual el juez de distrito o los juzgados de distrito se compondrán de un juez y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. Y algunas de sus funciones de los juzgados de distrito son conocer las controversias que se susciten con el motivo del cumplimiento o aplicación de leyes federales en las materias tanto como es en el civil, penal y administrativa. Y también otra de sus funciones es resolver juicios de amparo indirecto en materia civil, penal y administrativa, y aquí se incluye lo que es la laboral. Bueno, y a continuación les contaremos sobre los derechos fundamentales, los cuales tiene un gobernado, y esto se refiere de la manera de proteger los derechos humanos reconocidos por la propia Carta Magna, de las leyes secundarias o los tratados internacionales y en todo el contexto legal que otorgue. Los derechos humanos son los derechos subjetivos en plano internacional. Se refiere a las facultades que por el hecho de ser persona tenemos todos los seres humanos. Esto quiere decir que a través del reconocimiento en el texto constitucional los derechos humanos y de las garantías individuales, los derechos humanos de los gobernados estarán plenamente garantizados. Las garantías individuales consisten en el derecho adjetivo para proteger o garantizar la tutela de los derechos humanos reconocidos plenamente por nuestro ordenamiento jurídico y que muchas veces se amplían algunos otros derechos humanos que la sociedad considera como fundamentales, puesto que se consideran inherentes a la persona humana. Los son el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho debido al proceso, la libertad de tránsito, la libertad de culto religioso, etc. Y en este orden de ideas necesitamos apreciar las garantías individuales como los instrumentos procesales o derechos adjetivos que hacen referencia a la garantía de estos derechos humanos reconocidos en México. Después encontramos dentro de el Poder Judicial de México encontramos el sistema de competencia, lo cual es un instrumento del gobierno federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo económico, el progreso social de México, con base al fortalecimiento de las competencias de las personas. Bueno, pues México requiere hoy de empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes para así enfrentar desafíos que el mercado globalizado impone. El Sistema Nacional de Competencias pues nos facilita los mecanismos para organizaciones tanto como de instituciones públicas o privadas que cuentan como personas más competentes. ¿Quiénes participan en el Sistema Nacional de Competencias? Pues esta se integra de 3 niveles, tanto como es estructural, estratégico y operativo. Bueno, el nivel estratégico está integrado por los comités de gestión por competencias, quienes definen los estándares de competencia de las personas y las soluciones de evaluación y certificación. En estos comités pues participan los líderes de los empresarios y de los trabajadores de diversos sectores productivos del país. Después sigue el nivel estructural, el cual está representado por un órgano de gobierno de Consejo Nacional de Normalización y de Certificación de Competencias Laborales, es el más conocido como la CONOCER, en la cual participan líderes de los trabajadores, representantes de los empresarios y pues funcionarios de diversas secretarías de Estado. Después encontramos lo que es por último el nivel operativo, y este es donde se realizan los procesos de evaluación con base en portafolios de evidencias y los procesos de certificación de las competencias de las personas. Y por consiguiente, pues encontramos lo que es dentro de este poder judicial, que es el principio de legalidad. Pues el principio de legalidad es un principio fundamental
conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. Como aquí podemos ver, el principio de legalidad es la garantía y tutela de la seguridad jurídica, si bien se despliega por todo el sistema jurídico que cobra mayor importancia en ámbitos tanto penal, administrativo y tributario. De hecho, es uno de los principios sobre los que sustenta al derecho administrativo, es decir, el aplicable a la administración pública. Un saludo enorme. En esta ocasión les traigo un tema que cada persona como ciudadano de un Estado de Derecho debería conocer. Se trata del principio de legalidad. Hoy tocaré puntos básicos como la definición, los fundamentos y las manifestaciones del tema en cuestión. Sin más, espero que disfruten el video. El principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. En otras palabras, si te van a castigar por un delito, como mínimo este debe estar normado, es decir, debe existir una ley que lo castigue. El principio de legalidad tiene 4 manifestaciones. La ley previa, es decir, que no se puede castigar conductas anteriores a la norma. Por ejemplo, si realizo una conducta determinada y esta al siguiente día se tipifica, es decir, está prohibida por la norma, no se me puede castigar porque yo lo realicé en un momento en que no era ilícito. La ley cierta, que manifiesta que no se nos puede juzgar con una ley indeterminada. En otras palabras, si dicha ley tiene términos vagos o cláusulas generales que no nos dan un mensaje 100% claro, no se puede aplicar. La ley estricta, que básicamente prohíbe la analogía. Una ley trabaja independientemente, al menos una ley penal, y si existe una pena en un caso semejante, esta no se aplica. Por último, la ley escrita, el cual establece que solo la ley puede crear delitos y establecer penas. Un hecho, por más repudiado que sea, solo se castiga en base a lo establecido por la norma. Ya para finalizar, el principio de legalidad se basa en 4 fundamentos principales. El liberalismo político, es decir, que cada ciudadano es libre de actuar como él desee, siempre que su acto no esté prohibido por la ley. La división de poderes, a través del cual el pueblo le otorga ciertas facultades a sus autoridades. Por ejemplo, el poder legislativo crea leyes, el judicial castiga y el ejecutivo supervisa. Ninguno puede ir más allá de estas facultades. La prevención general, el cual establece que las leyes se desarrollan con el fin de proteger o dar seguridad a la población. Y por último, el principio de culpabilidad, que en palabras simples constituye que no se puede penar a nadie si éste no conoce la ley. Por supuesto, este principio tiene excepciones y toda una teoría, que retomaremos en otra ocasión. Bueno, y también encontramos lo que son sus características, que el principio de legalidad es un principio fundamental del derecho público, conforme el cual todo ejercicio de potestades deben sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Bueno, por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica, la cual se podría decir que este principio de legalidad es la regla de oro del derecho público y de tal carácter pues actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de derecho, pues es el poder que tiene su fundamento y límite en las normas, los cuales son jurídicas. Bueno, la siguiente característica pues nos dice: con este principio la institución de la reserva de la ley obliga a regular la materia concreta por normas que poseen rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Bueno, pues esto por lo tanto son materias del reglamento y a la normativa que son emanadas por el Poder Ejecutivo, la cual la reserva de ley de esta es el resguardar la afectación de derechos del Poder Legislativo y pues obviamente refleja doctrina liberal de separación de poderes. Pues de acuerdo al principio de legalidad, pues no alcanza con lo que el gobernante en cuestión haya sido elegido para ocupar su cargo por la votación.
popular ni que al ganar una elección o haya sido investido como mandatarlo, y pues de todas sus medidas de gobierno deben ser sometidas pues ante una ley. Bueno, pues y dentro de estos principios de legalidad encontramos lo que es el principio de legalidad administrativo y pues tributario. El principio de legalidad administrativo es el principio que se refiere a un fundamento en virtud la cual los actos de índole administrativa pues se encuentran relacionados con la contratación, manejo y pues la disposición de los bienes y servicios pues que nos posee el sector público. Y pues como estos pues deben encontrarse sometidos pues a las leyes y a las sentencias administrativas que únicamente pues puedan ser interpuestas cuando hayan sido previstas por medio de una norma que expresa. Después encontramos lo que es el principio de legalidad y por último pues, el principio de legalidad tributario, la cual el principal límite es el ejercicio del ius punendi, por el cual, el principio de legalidad tributaria tiene que ver con que no se puedan imponer contribuciones si no están establecidas pues previamente en la ley, y pues es aquel que en virtud la cual los poderes públicos están sujetos a la ley de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley bajo la pena de invalidez. Y pues dicho de otra forma, pues es inválido todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a la ley. Y pues esta establece 4 principios, los cuales son la equidad, la eficiencia y pues progresividad o interrogatividad de las leyes tributarias, y pues así como el deber de toda persona que debe de contribuir al financiamiento del Estado dentro de los conceptos de justicia y de equidad. Bueno, eso sería todo por mi parte sobre el tema del Poder Judicial en México y pues agradezco su atención. Gracias.